Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez y junto a mi compañera Baelia. Buenas tardes, Baelia. Buenas tardes. Pues seremos los encargados de guiaros un día más por estos senderos, si Eris nos lo permite. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Buenas tardes de nuevo a nuestra estimadísima matrona Eris. Salve, Eris. Hoy hablaremos de las damas del agua, aloyas, lamiak, xanas o lavandeiras. Conoceremos algunas de sus leyendas y vínculos con otras figuras míticas. Así que, queridos oyentes, nos adentramos en un mundo un poco acuático hoy. Y bueno, deciros que la semana pasada, efectivamente, Iris nos gastó una gran broma y pediros disculpas si estabais a la expectativa. Pero bueno, ya hemos vuelto, volvemos con alegría, que es lo que importa. Y, como no, estas palabras los la dedicamos nosotros dos desde nuestro peculiar cruce de caminos. Empieza la aventura. Al hablar del mundo feérico, nos encontramos a menudo con una clasificación que relaciona a cada criatura con un elemento y las propiedades que se le atribuyen. Por ejemplo, las ondinas regirían el agua, las salamandras el fuego, los gnomos la tierra y los silfos el aire. Pero el mundo feérico resulta un universo mucho más complejo, lleno de matices, ya que se relaciona con la naturaleza, pero también con la antigua humanidad, y en su larga trayectoria a través del tiempo lleva consigo historias que esperan ser escuchadas. En el programa de hoy haremos una incursión en este universo feérico de la mano de una figura mitológica muy propia de nuestras tierras, las tierras de Carlos y de mí, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, y en general de toda la península también, ¿no? Es la figura de la mujer del agua, en ocasiones luminosa y en otras más oscura, emparentada con reinas míticas y tal vez incluso antiguas deidades, presente en numerosos puntos de la península con diferentes nombres, ¿no? Como comentábamos, aloya, xana, lamiak, pero también presente en Europa y en las Islas Británicas. Así que vamos a empezar contando una de estas historias acerca de estas damas del agua. Se titula La dona d'aigua de Gualba. Tiempo atrás, el dueño de Camprat gobernaba con inteligencia sus tierras y ganados. Le gustaba de vez en cuando salir a caminar por los robledos. A menudo se le hacía de noche lejos de la casa, pero familiarizado con el terreno seguía su caminata bajo el cielo estrellado. Una noche, iluminado por la claridad de la luna, llegó al Gorg Negra y encontró sus aguas quietas, en absoluto silencio. Pensando en descansar un poco, se sentó al lado de las aguas y vio aparecer una hermosa mujer de ojos verdes como las aguas, que cantando suavemente peinaba sus larguísimos cabellos dorados. Al instante quedó enamorado y en un impulso le preguntó quién era. Ella lo miró fijamente, muda, mientras el joven admirado preguntaba y preguntaba. Finalmente, con una voz suave, la doncella respondió que era una mujer del agua, que sus costumbres distaban mucho de las humanas y que más le valía marcharse de allí y no contar a nadie lo que había visto. Pero en lugar de esto, el enamorado le requirió por esposa, ofreciéndole su casa, sus tierras y riquezas como muestra de su amor. Tras advertirle nuevamente, la doncella accedió a las nupcias a condición, bajo solemne juramento, de que nunca, bajo ninguna circunstancia, él le recriminaría por su naturaleza acuática. De este modo, la mujer del agua llegó a ser señora de Camprat, amante, esposa y gran consejera, que ayudó a incrementar la prosperidad de la casa y el renombre de la familia. Tuvieron 2 hijos que crecieron en aquella abundancia y felicidad. Sin embargo, llegó un día, algunos dicen que propiciado por cierto genio maligno que rondaba las cercanías de Camprat, en el que esposo y esposa discutieron acerca del próximo cultivo de una de sus parcelas de tierra. Decía él que lo más conveniente fuera sembrar trigo, y ella alegaba que fuera mejor sembrar maíz en aquellas tierras. La discusión fue subiendo de tono hasta que el esposo, olvidando el juramento hecho ya muchos años atrás, recriminó con gritos a su mujer que qué iba a saber ella de cultivos si no era más que una mujer nacida del agua, de la que él mismo la sacó. Al instante se arrepintió de aquellas palabras, pero el mal ya estaba hecho. La mujer del agua huyó rápidamente al fondo del Gorg Negra sin que el marido pudiera detenerla. Nunca más la volvió a ver, por más que regresara una y otra vez al Gorg y la llamara con el corazón destrozado y lágrimas en los ojos. De noche, cuando había luna llena, intentaba salir de casa para encontrarse con ella, pero cada vez que lo intentaba le inundaba una gran somnolencia y caía dormido, como muerto, en los bancos del hogar, hasta el amanecer. Porque en aquel momento la mujer del agua regresaba cautelosa a la casa, se acercaba a la habitación de sus hijos, los acariciaba y besaba muy tiernamente y cantaba en murmullos para ellos, y lloraba lágrimas que se convertían en perlas de gran valor, que eran el único rastro de su presencia.
Bueno, muchas gracias por la lectura, Carlos. Sí, Eris me ha perdido la frase en algún momento, pero de nada. Así es ella. Pues como vemos en el cuento, las donas d'aigua aparecen en el folclore como entidades feéricas, hadas estrechamente vinculadas a las corrientes y grutas de agua, o bien en fuentes o estanques, pero bien adentradas en el bosque. Se les suele representar con ojos verdes y largas cabelleras rubias, en otras zonas rojas, que peinan o trenzan mientras van cantando bajo la luz de la luna. También en algunas ocasiones danzan en corro y se las suele representar con o desnudas o con ropas translúcidas, ¿no? Es algo así muy, muy feérico. Se considera que son desconfiadas y evitan el contacto con los humanos. De día pueden adoptar forma de ave, en concreto se supone que de mirlos acuáticos. En ocasiones habitan palacios fantásticos en el interior de las cuevas o bajo tierra, en los que el tiempo transcurre de un modo distinto. Las donas d'aigua no son inmortales, pero se conservan jóvenes. Esto no lo hemos dicho, pero donas d'aigua serían mujeres de agua, ¿vale? Otras actividades con las que se relacionan las donas d'aigua son el lavado de ropa y el hilado, especialmente en las noches de luna llena, que esto ya lo habíamos comentado. Se supone que tienden sus ropas sobre la hierba, en rocas o ramas, y se cree que quien puede robar una de sus telas será por siempre afortunado o logrará riquezas. Pero si es descubierto en este hurto, corre el riesgo de ser convertido en piedra o llevado por las donas d'aigua a los palacios subterráneos de los que ya nunca escapará. En Cataluña, la noche de San Juan es la más mágica del año, tradicionalmente, y si uno se adentra en el bosque puede ver lo que normalmente escapa a los ojos humanos sin ser castigado por ello. Por eso se cree que es una buena noche para ir a esto, ¿no? A intentar robar las ropas de las mujeres de agua. La otra noche mágica del calendario es la de San Silvestre, que es el 31 de diciembre, fin de año, pero en esta fecha pues sí conviene no salir o ir tener con cuidado porque sí viene implícito un castigo. Pues una y otra vez vamos a ver que las mujeres del agua son dispensadoras de prosperidad y riquezas, pero a menudo solo para aquellos que las merecen, castigando severamente la avaricia o la maldad. En ocasiones, de la unión entre la dona d'aigua y un mortal nacen hijos. Si tras la separación permanecen con el padre, pues la madre no los descuidará, ya no la verán más, pero no los descuida. En otras leyendas, los niños desaparecen junto a la madre. Las mujeres de agua no tienen experiencia en partos y en ocasiones se ven en la necesidad de pedir ayuda a las mujeres mortales para que las asistan y luego las recompensan con gratitud. También es frecuente la leyenda de una anciana que sorprende a las mujeres de agua en sus juegos. Y bueno, pues aunque en algunas ocasiones esto es castigado, en esta ocasión es perdonada a cambio de lavarles la ropa. Entonces, como pago por este trabajo de lavar su ropa, las donas d'aigua llenan su delantal de algo que le advierten que no puede mirar hasta llegar a casa. Entonces, en principio la mujer lo hace así y cuando llega a casa se encuentra con el delantal lleno de oro. Según la narración, una vecina suya, tras saber la historia, pues ya va a propósito a buscar a las mujeres del agua para pues hacer lo mismo, ¿no? Lavar su ropa y espera tener el mismo beneficio, pero en lugar de oro, cuando llega a casa, encuentra su delantal lleno de salvado de trigo. Entonces existen otras versiones de esta leyenda, pero normalmente la recompensa es oro. Siempre. Es un oro que no se descubre hasta que no llega al final hasta que le dicen, o bien la narración se desarrolla de tal manera que dicen cuando no puedes mirar hasta que llegues a casa, entonces o bien miran antes de tiempo y pierden el premio, que sería el oro, o bien es una imitadora que lo intenta hacer y le sale mal porque ya iba pues con la intención, ¿no? Con una avaricia que siempre es castigada. Si os acordáis, esta historia sigue exactamente la misma estructura de la historia de Frau Holda, que narraron los Grimm y que la podéis buscar en el programa de las Damas del Invierno, ¿no? Y vamos a ver también que no es la única conexión de estas donas d'aigua con la figura mítica de Holda o de Persta. Pero bueno, como hemos visto en la historia, es frecuente el motivo del matrimonio entre una dona d'aigua y un mortal, que acabará en desgracia si éste rompe el tabú de recordarle, normalmente como reproche, sus orígenes. El amante mortal puede ser un heredero, un pastor e incluso, en un caso muy particular, un herrero. Este es un caso que se encuentra en Bor, en la Cerdaña. Aunque, pues en este caso cabe destacar que la dona d'aigua es reina de un palacio subterráneo y guardiana de sus tesoros. Esto también lo vamos a ir viendo en diferentes ocasiones. Las donas d'aigua normalmente están en medios acuáticos, en fuentes, en zonas de ríos, en la zona más escarpada, más salvaje. Pero también hay unas cuantas de ellas que se relacionan con cuevas y con grutas. Bueno, en la zona de Cantabria existe la
Anjana y las mozas de agua. En los relatos documentados por Manuel Llano se la representa a la Anjana con largas trenzas adornadas con cintas de seda y coronas de flores silvestres. Visten una fina y larga túnica blanca y llevan una vara de fresno, espino o bien una pica dorada con la que hacen sus encantamientos. Son muy hermosas y a veces poseen alas. Pueden convertirse en personas, árboles, animales e incluso objetos inanimados, y generalmente se les considera seres bondadosos que amparan y ayudan a la gente necesitada o afligida y que poseen grandes palacios subterráneos ocultos en cuevas y también en fuentes o ríos donde guardan sus tesoros. Otra característica es que castigan la soberbia y la avaricia, como ya veíamos con las donas de agua. Algunos autores diferencian a la Anjana de las mozas de agua, que tendrían menos poder pero son inmensamente ricas, ¿no? O sea, en este caso la Anjana sería la que sería más de aparecerse, de dar premios y tal, y las mozas de agua pues se dedicarían a tener sus riquezas allí bien guardaditas, ¿no? En otras zonas se considera que las mozas de agua a los días de sol salen y extienden sobre la hierba, para que se sequen, unas madejillas de hilo de oro que han hilado durante toda la noche en sus palacios, ¿no? Es otro punto en común que tienen con las hilanderas míticas como Holda, Persta o las Parcas, ¿no? Cuando estas madejas están secas, las recogen y se disponen a volver a sus palacios sumergidos, pero a veces hay algún joven que coge un cabo suelto de una de esas madejas. Entonces las mozas del agua tiran todas juntas de la madeja y arrastran al muchacho al agua, aunque éste no se ahoga, sino que le llevan a su palacio y lo casan con la más hermosa. Sin embargo, no podrá volver, ya permanecerá por siempre en el reino de las aguas y no volverá a tierra más que una vez al día, es el día más largo del año, nuevamente la noche de San Juan, en la que pues sale de las aguas con su esposa y recorre con ellos los senderos de los bosques, dejando junto a un árbol o encima de una roca un anillo, un broche, un collar o algún tipo de joya. Estas joyas son invisibles para la mayoría de humanos, excepto para las doncellas virtuosas, y además confieren la cualidad de curar cualquier enfermedad con el agua de un río o de una fuente. Y se considera que muchas curanderas cántabras deberían sus dones a haber visto una de estas joyas de jóvenes, ¿no? De haber encontrado una de estas joyas de las mozas de agua. Por cierto, pues en Irlanda existe también la tradición, de la que ya hablaremos algún día, de los fairy doctors, que son curanderos que deben sus poderes a la interacción con las entidades feéricas. Por otro lado, tenemos a las Xanas, ¿vale? La Xana es uno de los personajes más conocidos de la mitología asturiana y leonesa. Tanto Anjana como Xana son nombres que parecen proceder del término Jana, con el que se designaba a las hechiceras en la Edad Media. Existen Xanas, también llamadas encantadas, mozas, moras o señoras, que aparecen junto a las fuentes nuevamente el primer día de verano, poniendo a prueba a los caminantes. Las encantadas están muy relacionadas con las Xanas y prometen riquezas y eventualmente matrimonio con aquellos que estén dispuestos a pasar las pruebas que ellas ponen. Hay varios cuentos al respecto. Uno es, por ejemplo, el titulado El bollo de 4 picos. En este, la Xana le entrega un pan de 4 picos al protagonista masculino, ordenándole que lo conserve intacto durante un año, al cabo del cual, volviendo a la fuente, los bollos se convertirán en caballos y la doncella quedará desencantada y el joven será rico como recompensa. Sin embargo, durante el tiempo que está esperando a que pase este año, el tiempo en el que tendría que guardar el pan, la esposa del hombre lo encuentra y se come uno de los picos, que comienza a sangrar. La mujer procura disimular el desaguisado y el hombre, cuando llega de nuevo San Juan, acude a la cita sin sospechar nada. Entonces arroja el pan a la fuente o cueva y espera que la Xana aparezca. El pan se transforma en un caballo que en principio tendría que servir para sacar a la Xana de su encantamiento, pero el animal ha quedado cojo de una pata y el encantamiento resulta frustrado. Este detalle es importante porque vincula la leyenda de las Xanas con una antiquísima tradición mágica que veíamos en algunos relatos de brujería, como por ejemplo el de la Señora Oriente, en el caso de Sibila y Pierina, o el episodio de las cabras de Thor, ¿no? En algunas versiones también aparece la Xana como una figura vengativa, ¿no? Le dice a la persona que la tendría que haber liberado, le dice: perdiste de desencantarme y de hacerte rico, no obstante, llévale a tu mujer este pañuelo de recuerdo. Y le da un pañuelo. El hombre regresa a casa y, deteniéndose a beber en una fuente, pone el pañuelo sobre un árbol que al momento estalla en llamas. Veríamos aquí que hay un castigo preparado para la mujer que ha impedido la liberación, ¿no? de esta encantada. Otra historia, en relación con las Xanas, es la de la mujer serpiente. En ella, la Xana advierte al protagonista que deberá probar su valor.
Ella se convertirá en una serpiente monstruosa y él deberá dejar que ella se le enrosque alrededor del cuerpo para darle un beso en la boca o arrancarle un clavel que sostiene las fauces hasta 3 veces. En algunas variantes de este cuento el protagonista triunfa, desencanta a la Shanna y se lleva su tesoro, y otras veces el temor le vence y la Shanna le castiga arrojándole su peine, dejándolo cojo y condenándolo a veces a morir antes de que transcurra un año. El autor Jesús Callejo considera que la creencia en las damas de agua puede proceder de los cultos paganos a las fuentes, de tradición arraigada en el noroeste peninsular. San Martín de Dumio, en el siglo VI, criticaba en su obra el Correctione Rusticorum. Muchos demonios expulsados de la gloria aún triunfan en el mar, en los ríos, en las fuentes, en las selvas, y aún hay hombres que, ignorantes del Señor, los consideran dioses y que en el mar adoran a Neptuno, en los ríos a las lamias, en las fuentes a las ninfas y en las selvas a las dianas. En el Concilio de Toledo del año 693 se anatemizó a todos aquellos que aún rendían culto en las fuentes, y la práctica frecuente de llevar ofrendas de pan y vino, de la que pudiera proceder las leyendas como la del bollo de 4 picos, ¿no? El protagonista es ese pan. Algunas divinidades prerromanas, como la diosa Navia, en Portugal, Galicia, Asturias, se vincula a los ríos, ¿no? Y luego, por ejemplo, tendríamos a Taecina vinculada a grutas subterráneas. Estos cultos habrían sido adoptados o sincretizados por la cultura romana posterior. Entre las divinidades de nombre colectivo merecen especial atención, por ejemplo, las matronas, que aunque tengamos pocas menciones en la península y alguna de ellas pues sepamos que es de origen extranjero. Por ejemplo, hay una inscripción dedicada a las Matres Aufania, que sería, las Matres Aufania son germánicas, sería de un germánico, una persona de procedencia germánica que habría pasado, ¿no?, por la península y estando aquí habría hecho esa inscripción a unas deidades de su tierra, ¿no? Bueno, pues está por ahí en la mentalidad colectiva, ¿no? También tenemos una única inscripción en honor a las hadas que se encuentra en Valencia, ¿no? Se cree que los romanos identificaron a las matronae con las parcas y las hadas. A ver, las hadas entendidas aquí como una personificación del destino, como un hado, no tanto como una ninfa, ¿no? Así todo, también, aunque las ninfas eran divinidades no solo de las fuentes y de los ríos, sino también de las montañas y los bosques, la mayor parte de las inscripciones que en España tenemos de ellas, salvo alguna, se enlazan con el culto de las aguas y especialmente de los manantiales que se consideraban que tenían propiedades curativas, ¿no?, que está bastante difundido tanto en la península como en la vertiente pirenaica de la Galia, ¿no? Bueno, a veces no se menciona tampoco a las ninfas, sino que el culto parece dirigirse directamente a la fuente. En Euskadi existen las lamiak, en ocasiones representadas como una hermosa mujer con las extremidades inferiores de gallina, de pato o de cabra, que habita en cuevas, arroyos, en manantiales y en estanques. Nuevamente, entre sus ocupaciones, pues destacarían el peinar largas melenas, hilar con rueca y uso y lavar la ropa por la noche, a las que se añade, en su caso particular, la construcción de dólmenes. La relación de las lamiak con los megalitos la relaciona con mouros y mouras galegos, la gente de antaño, ¿no?, los habitantes de los túmulos estrechamente conectados con el mundo feérico. Se dice que las lamiak se alimentan con pan, tocino y sidra, o con pan, cuajada y leche que les ofrecen sus devotos. Vuelve a aparecer la figura de una donación, ¿no?, de una ofrenda. Es frecuente que pidan ayuda bajo amenaza a los humanos para que les ayuden en algunos trabajos, por ejemplo, nuevamente el de matrona, pero también pueden ser ellas las que ofrecen ayuda. Igualmente son frecuentes los enamoramientos entre lamias y jóvenes humanos que quedan deslumbrados por su belleza. En algunas leyendas, las lamiak tienen un aspecto más travieso con los humanos, serían más parecidas a duendes, aunque siguen dispensando dones. Y al igual que sucede con algunas historias de Shannas, las lamiak pueden raptar a humanos, pero también en algún momento los humanos se burlan de ellas usando el poder de la iglesia en su contra. Por ejemplo, les roban una joya o algún tesoro y huyen hasta una iglesia donde ellas en principio no podrían hacer nada. También se usaban amuletos contra las lamias confeccionados con ruda y apio. O sea, aquí tendrían una connotación un poquito más negativa, un poquito más al mismo tiempo que frecuente. Más oscura. Sí, bueno, más que te podía caer. Que había que ir con cuidado, ¿no? Sí. Está más viva la tradición, se nota que llegó hasta más adelante en el tiempo. Bueno, como hemos visto, las historias relacionadas con las damas de agua contienen diversos elementos que desaparecen y reaparecen en múltiples combinaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la historia de los amores con un humano, el tema de las ofrendas, el tema del hilado, del lavado de ropa, etcétera.
Una característica destacable de las lamiak son sus garras inferiores de gallina, de pato o de cabra, ¿no? Este elemento aparece también en la historia que os comentábamos del Pirineo, de la Cerdaña, en Bor, del herrero y la encantada, que pone como pues, la encantada pone como condición a su futuro esposo que nunca trate de verla desnuda. Con este propósito, ella se escondía para cambiarse de ropa, teóricamente, ¿no? Un día su esposo la miró por la cerradura mientras ella se cambiaba y descubrió que su esposa tenía pies de cabra. Bueno, y ahora vamos a una pequeña pausa musical y luego seguimos y volvemos con más mujeres acuáticas, así que en breve volvemos. Y tras esta pausa musical con la canción de Luarna Lubre, Lavandeiras, ¿ese es el título? Es el romance de la bandeira. El romance de la bandeira, eso, gracias. Pues volvemos con más mujeres acuáticas y bastante más conocimiento, así que Baelia, introdúcenos, por favor. Y ella se ríe, porque Eris es así de magnífica. Bueno, venga, seguimos. Algunos de los elementos que hemos comentado, como el matrimonio después de la promesa de no recriminar el origen, la deformidad de la parte inferior o la relación con la serpiente, aparecerán reunidos posteriormente en la figura muy extendida en época medieval de la hada Melusina. A finales del siglo XIV, Jean d'Arras escribió la noble historia de Lusignan o la historia de Melusina en prosa. Sin embargo, la leyenda de Melusina es muy anterior y está emparentada con las historias de las damas del agua. La familia Lusignan reinó durante mucho tiempo en el Poitou y explotó el mito haciendo de la hada Melusina la fundadora de su línea genealógica. El hada Presina,
había hechizado a Elinas, rey de Escocia, casándose con él después de hacerle prometer que nunca la miraría mientras daba a luz o bañaba a sus hijos. El rey incumplió su promesa y Presina huyó con sus 3 hijas, Melusina, Melior y Palatina, a la isla de Avalon. Cuando las niñas crecieron, decidieron castigar a su padre encerrándolo en la montaña mágica de Northumbria. Presina las acusó entonces de ser unas malas hijas y maldijo a la mayor. Tú, Melusina, que eres la más mayor, la más sabia y la culpable, por este encantamiento te convertirás en serpiente de cintura para abajo todos los sábados. Un día que el conde Raimondín de Poitou perseguía a un jabalí en el bosque de Colombiers, mató por accidente a su tío Aymery, conde de Poitiers. Raimondín se paró para calmarse después de este accidente en la Font de Sé, donde se le apareció a Melusina en todo su esplendor, danzando en medio de otras hadas. Gracias a su poder logró que Raimondín pareciera inocente de la muerte de su tío y él le propuso matrimonio. Melusina aceptó casarse con él y prometió darle fortuna y descendencia, pero antes le hizo prometer que nunca la buscaría en sábado, ni le recriminaría su origen. Así fue, y de su unión nacieron 10 hijos, 8 con algún defecto remarcable. Durante el primer año de su matrimonio, Melusina además emprendió la construcción de varios castillos, fortalezas, torres e iglesias que contribuyeron a la riqueza y esplendor de la familia. Pero el hermano del conde Raimondín, el conde de Forez, empujó al esposo a buscar a Melusina en sábado, alegando que si tal día su mujer no se dejaba ver, seguramente era porque ese día recibiría a otro amante. Raimondín, entonces, pues picado por esta duda acerca de su mujer que se estaba extendiendo, pues agujereó con su espada la sólida puerta de hierro tras la que se encontraba su esposa, y pudo contemplar cómo Melusina se bañaba en una gran cuba de mármol, metamorfoseada como sirena, mujer hasta el ombligo peinándose los cabellos y del ombligo para abajo con una gran cola de serpiente como la de un gran arenque, y la movía con tanto brío que salpicaba hasta el otro extremo de la estancia. El esposo no dijo nada, pero tiempo después, durante una discusión a causa del enfrentamiento de sus 2 hijos, la acusó de traer la desgracia a la familia, llamándola serpiente. Entonces Melusina se dio cuenta que su marido había roto su promesa y huyó volando del castillo de Lusignan, dejando la promesa de que volvería solo a llorar la muerte de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, como vemos en la historia de Melusina, se repite el esquema de la dona d'Aigua, que se casa a condición de que no le recriminen su origen. Pues era una cosa bastante frecuente en la época. Melusina se aparece en una fuente a su futuro esposo y cuando parte, pues en este caso no es que vuelva a cuidar a sus hijos, pero sí tiene esta promesa de volver a llorar la muerte de cada uno de los miembros de la familia. También se puede considerar que vuelve a anunciar la muerte para llevarse a los diferentes miembros de la familia, que lo vincula con otras figuras que veremos un poquito más adelante. Y aquí vamos a fijarnos en el pie de Melusina, ¿no? En el hecho de que la parte inferior de Melusina es de serpiente, al igual que en las Lamiac pues podía ser de cabra, que en la historia del herrero y la dama de la cueva también tenía patas de cabra, y más o menos el esquema es el mismo. El pie de oca o de ganso, que en ocasiones caracteriza a las Lamiac, se relaciona también con otras figuras míticas, como la reina Pedauque. Según algunas versiones de esta leyenda, Pedauque fue Pedauque significaría pie de oca, y según las leyendas fue esposa del rey visigodo Eurico, o bien de otros gobernantes del mismo reino de Tolosa. Según otras versiones, Eurico, tras derrotar a los bagaudas, quiso desposar a Sigiberta. Los bagaudas en esta época eran, por decirlo así, campesinos libres, esclavos que habían escapado, gente que iba por libre y no servía, en época de la caída del Imperio Romano, no servía a Roma, sino que se habían montado por su propio orden y habitaban la zona, pues en este caso, estas leyendas son del área de Ribas de Fresé, del pre-Pirineo catalán, ¿no? Bueno, pues este rey Eurico, del reino de Tolosa, quiso desposar a Sigiberta, que era hija, según algunas versiones era hija del jefe de los bagaudas, y según otras pues era la mujer más bella de la zona, ¿no? Por así decirlo. Esta joven huyó hacia las cuevas de Freser, buscando un escondite, y pues mientras buscaba por allí escuchó ruido de celebraciones y se fue adentrando en una cueva, descubriendo allí el palacio de las donas d'Aigua de Ribas, que la adoptaron y la convirtieron en reina. Pues sería esta relación, ¿no? Pedauque
está relacionada con diferentes personajes en relación con la construcción de un antiguo acueducto y también con la leyenda de Berta, la del gran pie, o Persta, la luminosa, que en su apariencia hermosa tiene pies de ganso o de cisne. También se relaciona con la madre nieve, Holda, que no hay que olvidar que sacude sus edredones de plumas de oca, que son las plumas lo que se convierte en nieve al caer, ¿no? Según la leyenda, Pedauque poseía una rueca milagrosa que podía hacer funcionar siempre que quisiera. Asimismo, la reina Berta de Suabia, llamada también la hilandera o la reina hilandera, aparece como una personificación de Persta o de Holda. Berta también es el nombre de algunas santas cristianas relacionadas con el pie de oca. En esta ocasión, pues estarían afectadas por la lepra para alejar a pretendientes y permitirles seguir la vocación religiosa, ¿no? Pues, qué mala leche. Bueno, en la hagiografía así clásica es bastante común la historia de una... Es común hasta principios de siglo. He visto alguna historia que así tenía una hija tan hermosa que Dios la bendijo con una deformidad para que pudiera seguir su carrera religiosa. Es frecuente, ¿no? Pero aquí lo importante es ver cómo se va a través del tiempo, va perviviendo la imagen del pie deforme como una marca, ¿no?, de contacto normalmente con el otro mundo. Lo vamos a ver aquí en figuras femeninas, pero también aparece en figuras masculinas. Bueno, estas figuras femeninas con patas de ave y vínculo con el mundo acuático nos recuerdan, en cierto modo, a las doncellas cisne. En el folclore, las historias de las doncellas cisne suelen empezar cuando un hombre joven y soltero roba una pieza de ropa mágica hecha de plumas de cisne, de una mujer que se está bañando con sus hermanas. Entonces, esto le impide retomar su forma de cisne y oír, y acaba desposándose con ella y teniendo hijos. Cuando los niños crecen, cantan una canción acerca de cómo su padre escondió las ropas mágicas de la madre, o uno de los hijos pregunta por qué su madre siempre se está lamentando y encuentra la ropa y revela el secreto, ¿no? Entonces, una vez la doncella cisne recupera su forma, desaparece dejando a su hijo atrás. En ocasiones le deja alguna herramienta mágica o, al igual que en la historia de la dona Daigua de Hualva, pues vuelve para cuidarlo mientras duerme. Si su marido quiere recuperarla, pues normalmente es a través de una serie de pruebas tan duras que muchas veces desiste incluso antes de intentarlo, ¿no? Este mito, curiosamente, el esquema se repite exacto con las selkies, ¿no?, que son las mujeres foca, que os será bastante familiar si habéis leído Las mujeres que corren con los lobos, que está, pues la narración es la misma, simplemente en lugar de ser una doncella cisne con un traje de plumas, es una doncella foca que deja la ropa, deja su piel de foca a un lado, digamos, mientras se baña con sus hermanas, y su futuro marido se la roba. Y bueno, pues la historia, ¿no?, que ya hemos contado. Bueno, en la Edda poética, el Cantar de Volund relata la historia de unos lapones que ven en un lago a 3 mujeres hilando, y que, bueno, estamos hablando de la Edda poética, ¿vale? Es siglo XIII. O sea, porque hay algunos elementos que igual chirrían un poco, pero son cosas de la Alta Edad Media, ¿no? Con los añadidos del señor Snorri, que ahora veremos que son bastante divertidos. Bueno, pues esto, ¿no? En esta historia hay unos lapones que ven en un lago a 3 mujeres hilando. Se supone que son valquirias que habían dejado en la orilla sus trajes de cisne. Se dice en este cantar, son hijas de reyes. Una es hija de César, se ha identificado como César, y otras serían hijas de Clodoveo, que es otro rey de la época, ¿no? Bueno, después de tomar a estas mujeres por esposas, viven 7 años con sus compañeros humanos. El 8º año les entra añoranza y el 9º vuelven a sus batallas. Entonces, hay que recordar que en el ámbito nórdico las aves están relacionadas con el seid y la capacidad de desdoblamiento. En estas historias se repite el tema del robo de la ropa, presente en otras historias de licantropía, que el programa de licantropía lo podéis revisar, y también vemos el tema del uso y el hilado que ya veíamos en diosas como Holda, ¿no?, o Persta. Y también es destacable la asimilación de las valquirias con las nornas, ¿no?, que no dejan de ser las hacedoras del destino, nuevamente, ¿no?, la figura de las hadas o de las fatas. De hecho, de ahí les viene el nombre a las hadas, ¿no?, de hado o destino. Claude Lecoté, en su estudio del doble, defiende que la filia, que sería el doble zoomorfo,
está relacionada con las hadas de la literatura céltica medieval desde los siglos XII y XIII. Entonces, existe una relación directa entre las hadas y animales como el jabalí o el ciervo, que a menudo son los que conducen, como en la historia de Melusina, al joven hasta la dama, y entonces el animal desaparece y lo que se aparece es el hada. Este hada sería un genio tutelar femenino con la capacidad de cambiar de forma, que es el doble del héroe, la parte del hombre que habita en el otro mundo y en cierto modo su destino mismo. Entonces, si recordamos lo que hemos comentado de las diferentes donas de agua, de las xanas y tal, muchas de ellas tienen la capacidad de convertirse en otros animales. La anjana se puede convertir en lo que quiera, pero incluso las donas de agua, su otra forma es el mirlo acuático, ¿no? Bueno, pues en diferentes épocas y lugares, según Lecote, la creencia de una mujer / espíritu protector del chamán se cruza con el tema mítico de la esposa sobrenatural, ¿no? Ya sea una ninfa, una diosa, que cumple esta función a la vez esposa y educadora del héroe. En la Edad Media, este mito resurgió con la figura de Melusina, y las historias relacionadas pueden hallarse en todo el ámbito indoeuropeo, incluyendo la India védica. Existe también algún caso a la inversa, como el de Lohengrin, que es el caballero cisne, ¿vale? Lo vamos a comentar como curiosidad. Según se narra en un poema épico también del siglo XIII y otras fuentes relacionadas con él, al morir el duque de Brabante le solicitó a su única hija, Elsa, que se casara con uno de sus caballeros, que es Friedrich de Telramund. Sin embargo, Elsa rechaza a Friedrich. En otras versiones de la historia, Elsa es viuda y debe desposarse de nuevo bajo la amenaza de perder sus tierras, ¿no? O de perder su título. Como sea, rechaza a este pretendiente y este indignado se queja ante el emperador de que Elsa ha roto su promesa, o de que es injusto, o de que es un feo, ¿no?, que le hace, es un deshonor, sí, ¿no? ¿Quién es una deshonra. Exacto, ¿quién es esta mujer para rechazarme a mí? Y bueno, entonces la acusa, o bien en algunas versiones, de haber matado a su padre, que es el motivo de que ella se tenga que volver a casar, y en otras versiones de que haya matado a su marido, pues es la culpable de la muerte de su marido. Como sea, ante esta acusación injusta y al verse que nadie la defiende, Elsa reza invocando ayuda. Es un contexto cristiano, entonces reza cristianamente. Y bueno, la oración hace que suene la campana de Montsalvat o desencadena alguna historia de estas, para que el Grial envíe a uno de sus caballeros a defender a la dama. No estamos hablando ya de un contexto de literatura artúrica. Entonces, Lohengrin, que es uno de los caballeros del Grial, va a rescatarla con ayuda de un cisne mágico. Técnicamente va con un carro tirado por cisnes, o aparece allí a través del cisne, ¿no? Aparece. Lohengrin vence a Friedrich en un combate singular, probando así la inocencia de Elsa, según los métodos de la época, y cumpliendo con las normas de la cortesía caballeresca, no lo mata, aunque luego se le condena a muerte. Lohengrin se casa entonces con Elsa, convirtiéndose en el duque de Brabante, pero antes de la boda pone la condición muy clara de que ella jamás podría preguntar cómo se llamaba o dónde vivía, ¿no? De dónde su procedencia o su origen, qué era él. La explicación del momento es que el Grial habría dispuesto que cuando alguno de los caballeros saliera del reino del Grial, lo habrían de hacer en el más absoluto anonimato, de manera que si se descubría su identidad por cualquier motivo, estaban obligados a volver. Entonces pasan varios años, incluso tienen hijos, y bueno, pues poco a poco se va creando la duda en la mente de Elsa, y finalmente pues no puede soportar la curiosidad. En algunas versiones pues son las burlas de parientes cercanos las que, pues al igual que sucedía con la historia de Melusina, pues la inducen a hacer la pregunta tabú. Finalmente pues le pregunta de dónde viene o cuál es su origen, y Lohengrin, el caballero cisne, se ve obligado a regresar a proteger el Grial o a volver al otro mundo al que pertenece. En este ámbito el castillo del Grial, la patria, digamos, donde están los caballeros del Grial, es una zona mítica. No es un reino así físico, sino que es un lugar mítico. Es el otro mundo de la época, ¿no? Entonces tiene que regresar allí dejando a su esposa sola, acompañada pues de sus hijos y de unos bienes que les deja una espada, un cuerno y un anillo como herencia, y como único recuerdo de su presencia. Entonces esta historia es muy curiosa porque retoma la imagen del esposo del otro mundo, al igual que hay esposas del otro mundo, y el mismo tabú, la prohibición de que en cuanto sepamos, en cuanto se descubre su verdadera naturaleza, pues tiene que salir de allí.
Bueno, en relación con las teorías de Claude Lecourte, que ligan a la doncella cisne o al hada de la fuente como una personificación del destino del caballero que se las encuentra, existe un cuento lituano recogido en el siglo XIX, que, pues, con el que Claude Lecourte explica un poco de dónde vendría este vínculo y aclara bastante esta cuestión. Un hijo sin parte, es decir, sin destino, se va a correr el mundo y se encuentra al anciano Dios, que lo interroga. «Ni yo sé a dónde voy», responde. «No tengo ninguna parte. Nada me sale bien, no sé a dónde ir». El anciano lo toma de criado y lo manda a buscar agua a una fuente. Se posan 3 aves, 3 cisnes según una variante, se quitan las plumas y se van a bañar en forma de mujer. El joven le cuenta al anciano lo que ha visto y este último le dice: «¿Sabes qué es eso? Es tu Dalis, es decir, tu parte, tu destino, quien viene a bañarse». Le aconseja que robe las plumas de la más joven y no las devuelva hasta que le prometa ser su Dalis. El muchacho, sin parte, sigue su consejo. Se casa con la mujer cisne y viven felices. Bueno, pues este relato vemos que el hombre se une de este modo a su destino, que es lo que le trae dicha y riqueza. En el esquema de fondo de estas narraciones aparece una y otra vez la idea de unos seres femeninos que escogen a un individuo para guardarlo, se convierten en su doble psíquico, digamos el daimón de su protegido, y pueden acompañarlo en forma de animal, así como aparecer en sus sueños y en los de sus enemigos, para defenderlos. Este genio tutelar lo acompaña en ocasiones desde el nacimiento hasta la hora de su muerte, pero no muere con él, y en otras ocasiones se queda cuidando de una familia, pasando a alguno de sus herederos. Las hadas y las encantadas de la literatura medieval parecen cumplir bien esta función, por ejemplo, la Dama del Lago, que se encarga de la crianza de Lanzarote. La hierogamia entre el hombre y su doble, pues ya entendamos el doble como daimon o como genius o como filia, se traduce en los pueblos siberianos, por ejemplo, en la obtención de poderes sobrenaturales, comunicación con otro mundo y los espíritus. Y en los pueblos del medioevo occidental, pues el equivalente sería la concesión de deseos, que es el reflejo de la sociedad de los narradores, ¿no? O sea, en una ocasión lo que dan son estos poderes de vinculación al mundo de los espíritus. Cuando estamos en otra época, en otro contexto, pues el premio es la concesión de deseos. Aunque en el folclore galego, vamos a pasar aquí de un tema, aunque en el folclore galego existen las aureanas, que son doncellas de las aguas que limpian oro, está más extendida la figura de la lavandeira, que también se llama lavandeira da noite. Las lavandeiras, que es la figura en la que giraba la canción del descanso, aparecen también en fuentes y a orillas de los ríos, de noche y especialmente en el plenilunio. Pero al contrario de lo que sucede con las donas de agua o las encantadas, su apariencia es de ancianas enlutadas, y las ropas que lavan están ensangrentadas. El verlas se considera un mal augurio. Cuando un caminante se cruza con ellas, le piden ayuda para retorcer la ropa. Si el caminante acepta, debe intentar no retorcer la ropa en el mismo sentido que ellas, pues de hacerlo incluso puede llegar a morir. En el romance de la lavandeira, recopilado a principios del siglo pasado por Casto San Pedro, de boca de una mendiga llamada Lucía Domínguez, había fórmulas para expulsar a las lavandeiras, como la invocación de San Lorenzo y Santa María, que hacen que la lavandeira se esfume, dejando un rastro de sangre. Un dato interesante, que ahora lo he pensado, San Lorenzo, el Lorenzo, es un santo que muchas veces se ha creído ver la figura del propio Luc. Es interesante que se apele a este santo que probablemente tenga esta figura en Galicia, donde sabemos que el culto a Luc estuvo presente, y probablemente quizá haga referencia a que la lavandeira no sea tanto como una dona d'aigua, sino como un ente más bien maligno, más como una lamia, pero con más mala leche aún. El hecho de que se tenga que proteger de su presencia. Puede haber algo de esto, ¿no? Yo creo que es una elaboración más tardía. Eso porque es algo más sí, tardío, ¿no? Sí, déjame que te explique un poco más. Explicamos. Y luego te lo cuento, Bailey ¿no? nos sigue introduciendo. Porque sí, no, hasta el fondo. En fin, pues esto, ¿no? Al igual que la estadea o la Santa Compaña, la visión de la lavandeira era también un presagio de muerte, ¿vale? O sea, nuevamente, claro, si tú estás viendo la figura de las donas d'aigua, de las hadas, como una personificación del destino, por mucho que las quieras echar, no sirve de nada. Sí, no, claro. Si son tu propia muerte, no sirve de mucho, tienes razón. Lo que sí veíamos, también lo vimos en el programa de la Luna, San Lorenzo viene a personifica la vida del día y las lavandeiras son de la noche.
Entonces es un elemento apotropaico. Gran palabra, apotropaico. Sí, es una gran palabra. Pero bueno, por otro lado, también se cree que las lavandeiras son espíritus de las mujeres muertas en el parto, de las que abortaron, o madres de niños muertos sin bautizar, que eran también, pues como ya vimos cuando hablábamos de la Santa Compaña, la Estadea y la caza salvaje, los muertos furiosos integrantes del cortejo de almas, ¿no? Y la figura de la lavandeira da noite existe también en el folclore escocés con el nombre de Bean Nair, o como quiera que se pronuncie, pero que significa también lavandera. Como siempre decimos en este programa, la pronunciación no es lo nuestro. Bueno, sería un hada que se ve lavando ropas ensangrentadas como presagio de muerte. Se dice que fueron mujeres muertas en el parto que deben hacer esta tarea hasta el día en que su vida debiera haber finalizado. O sea, gente que ha muerto antes de tiempo y pues hasta su fecha que sí deberían haber muerto, pues cumplen esta labor, ¿no? Se describen con un único agujero en la nariz, un gran diente y pies palmeados, como las de las aves o los anfibios, y grandes pechos colgantes y vestidas de verde. O sea, nuevamente vemos el tema de los pies palmeados, como figura como muestra de un contacto con el inframundo. Si se es lo suficientemente cauteloso, aproximándose a ellas, pueden responder 3 preguntas, pero solo si antes les has respondido a ellas otras 3. Se dice también que un humano lo suficientemente hábil para deslizarse y mamar de sus pechos puede reclamar ser adoptado y ver cumplido un deseo. Si un caminante les pregunta educadamente, ellas pueden nombrar a aquellos que van a morir. Aunque suelen aparecer en aspecto de ancianas, pueden presentarse también como hermosas jóvenes. Menos mal, porque si no, lo de chuparse el pecho se vuelve algo un poco desagradable. Bueno, en Gales y Cornualles, los caminantes deben evitar ser vistos por las lavanderas, que como en el caso gallego, les pedirán que ayuden a retorcer las ropas. Si lo hacen en la misma dirección que ellas, morirán, y si lo hacen en la contraria, podrán pedir 3 deseos. Las lavanderas también son conocidas en Bretaña por el nombre de Cannereth Noth, 3 ancianas que acuden a las aguas a medianoche para lavar las ropas de aquellos que van a morir. Las lavanderas bretonas visten también de verde y tienen también los pies palmeados, por los que reciben también el nombre de patos de la noche, ¿vale? Cannereth Noth. Es interesante, ¿no? Los pequeños puntos de conexión entre unas figuras míticas y otras. En Irlanda, las Banshee profetizan la muerte de uno mismo o de un familiar. La palabra Banshee es el resultado de la anglización del irlandés Beanside o Beansee, nuevamente, como quiera que se pronuncie, o bien del gaélico escocés Beanshee, mujer de los túmulos. Cada Banshee se dedicaba exclusivamente a una de las grandes familias irlandesas a las que servían durante siglos y siglos, aunque solo aparecen cuando un miembro de la familia está a punto de morir. Entonces aquí es cuando tenemos que recordar lo que dice Melusina cuando desaparece. Yo solo voy a volver para llorar la muerte de mis hijos y por extensión de cada uno de los hijos del clan, ¿no? De la familia. Esto también ocurre, pues esto, ¿no? En la leyenda de Melusina. Una Banshee puede verse a distancia o se pueden oír sus lamentos como presagio de muerte. La Banshee más famosa de la antigüedad se llamaba Aibil, o como los irlandeses pronuncian. Ajá, y rondaba la familia real de los O'Brien. Si hay algún irlandés que nos escuche, por favor, puede llamarnos y decir, mira, en Irlanda, en gaélico, antiguo y moderno, se pronuncia así. Bueno, según cuenta la leyenda, pues el anciano rey Brian Boru partió hacia la batalla de Clontarf en 1014, sabiendo que no sobreviviría, pues a Aibil se le había presentado la noche anterior lavando la ropa de los soldados hasta que toda el agua se hubo vuelta roja como la sangre. En las leyendas irlandesas, la diosa Bat está asociada con la guerra y la muerte y sus apariciones anuncian el derramamiento de sangre inminente. En ocasiones también participa en las batallas creando confusión entre los combatientes. Adopta la forma de una anciana para profetizar la caída de Conaire Mór y como lavandera, o sea, ya directamente en forma de lavandera, presagia la muerte de Cormac Condloignes. Condloignes, sí. Muy bien. Lavando su armadura en un río antes de la última batalla. Los gritos de Bat también pueden ser un mal presagio. Bueno, pues la verdad, un programa súper interesante. Yo siempre había tenido la sospecha, ¿no?, de que tras estas figuras tan folclóricas y tan populares como son las lavandeiras, ¿no?, las xanas, las donas d'aigua, sobre todo en el tema de Cataluña, con el que yo he estado más cercano por el tema de que me ha interesado mucho, siempre he sospechado que había un tema divino detrás, ¿no? Y es muy interesante cómo al fin y al cabo se relaciona mucho con el destino, tiene mucho que ver con el otro mundo y la verdad ha sido un programa muy interesante para reflexionar, incluso acercarnos a estas figuras y, ¿por qué no?, llevarle panes a las fuentes, ¿no? Llevaremos panes y vinos a ver qué pasa y esperemos que se porten bien con nosotros porque lo necesitamos. Así que, queridos oyentes, sin más dilación, nos tenemos que despedir.
Y queridos oyentes, aquí termina nuestra misión de hoy y esperamos que nuestro programa haya sido de vuestro agrado. Desde el equipo de Cruciga Pagana, pues agradecemos la labor técnica de Xavi Casas. Gracias, presente. Xavi. Y a Sardañola Radio por este espacio. Damos también las gracias a Eris por su espléndido tutelaje y agradecemos a todos los oyentes que nos acompañáis en nuestro cruce de caminos, tanto en directo como online o a través de los podcasts en iVoox o a través de YouTube, que ya por fin Carlos ha actualizado. Exactamente. Como habréis podido comprobar. Podéis echarme las culpas o las gracias a mí y bueno, ahora volveré a actualizarlo, estamos en ello y el objetivo es, antes de cuando acabe ya la temporada, en este verano dejarlo todo listo ya para que tengáis todos los programas en YouTube. Muchas gracias a los ya más de 200 suscriptores de nuestro canal, que bueno, pues ahí está para que podáis escuchar de fondo mientras miréis internet y sus curiosidades como gatitos. Y bueno, pues muchas gracias a todos porque es una manera también de llegar a vosotros y que pues la Encrucijada Pagana llegue a más sitios y a más casas. Y como no, lo dicho por Baelia, podéis seguirnos por Facebook, enviarnos vuestras opiniones, ideas, sugerencias a encrucijadapagana@gmail.com o en un mensaje privado por Facebook, también los aceptamos. ¿Y se reciben antes? Se reciben antes también. Y también deciros que la semana que viene, bueno, ya veremos con lo que venimos. Y la otra ya lo sabremos también, pero promete. Es que ahora mismo estoy recibiendo energías así de las lamias que me han venido por mí diciendo no lo digas, no lo has prometido que no lo vas a decir. Y me están aquí mirando desde el estudio y es todo muy siniestro. Pero no, al margen de estas lamias que me miran y me dicen que no rompa mi pacto de silencio, no lo haré, porque si no la maldición caerá sobre mí. Pero bueno, al margen de esto, os esperamos la semana que viene, que seguro que el programa también os va a gustar. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Sardañola Radio, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos. Hasta pronto. One, two, three, four. I'll cook up a solution with the knowledge I've accrued. They say a kitchen time saves 9, but I'm just saving 2. I gathered the ingredients to make a time sorbet. There's hardly room for seconds when the seconds melt away. Watch as I work my gypsy magic, eye of the nude and cinnamon. Watch as the matter turns to batter, open the portal, jump in. Sometimes life is not a cakewalk served up on a silver spoon. Toss a fig and save the date, and bread and butter, chant and mutter, marination, incantation, chocolate icing, timeline splicing, yeast is rising, rectifying. Don't bake a portal, just accept it and move on. My cauldron is preheated and I've got you in my thrall. Let's beat these yolk and save my folk by baking the fourth wall. Watch as I work my gypsy magic, see pony tears and provolone. God help this outcast with her witchcraft, someday I'm gonna go home.